Listo, hago la presentación para partir. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias a Manuel. Manuel ya había estado con Chilesuma en los primeros inicios, Manuel, que de hecho ni siquiera grabamos esa primera vez, así que muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación de Chilesuma. Voy a presentar a Manuel, aunque es bastante conocido. Bueno, Manuel es médico de la Universidad de Chile, es consultor y político. Fue subsecretario de Salud, tanto en los gobiernos No, de Ricardo Lagos como... superintendente, ¿sí? De acuerdo. Superintendente, perdón. Es que hay un cambio, ¿no es cierto? Hubo un cambio en la figura realmente, superintendente, subsecretario, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que yo era superintendente de ISAPRES y me correspondió transformar a la super de ISAPRES en superintendencia de salud. Excelente, Ese fue el excelente. cambio. Perfecto. Bueno, tanto en esa transformación durante los gobiernos de Ricardo Lagos y de Bachelet. También Manuel fue presidente de la FECH, en la primera FECH en la Vuelta a la Democracia. Y bueno, ya ha tenido una trayectoria vinculada al tema público, tiene también un máster en Administración Pública en la Universidad Johns Hopkins, y por lo tanto, bueno, un experto en la materia. Así que muchas gracias por un tema tan contingente y tanto interés para tanta gente, digamos, para todos nosotros. Agradecer a los que se han ido conectando a Chilesuma, y bueno, siempre es una instancia poder conversar un poco más cercano y tratar de entender, Manuel, así que te agradecemos además una presentación, porque la verdad que con todas las noticias, toda la información no ha sido fácil formarse una idea de lo complejo del tema, y hay visiones bien encontradas al tema. Así que nada, pues te dejo y muchas gracias a todos, digamos, todo tuyo, Manuel. Sí, muchas gracias, Cristian, y por la invitación de nuevamente conversar con ustedes. Y para plena transparencia también tengo que agregar que desde hace un año exactamente, también estoy participando en el directorio de la nueva ISAPRE Esencial, que si bien no está afectada por este fallo de la Corte Suprema, por cierto que también está dentro del contexto de las regulaciones, sobre todo a futuro. Así que he hecho también ese disclosure que me parece muy importante. Voy a continuación con la presentación. Miren, bueno, primero como un rápido panorama a propósito de la crisis que estamos viviendo, de lo que ha ido pasando en los últimos años en el sistema de salud, sobre todo en la perspectiva financiera, de financiamiento del sistema. Ustedes tienen aquí, este es un informe que hicimos en la Universidad Andrés Bello, que está publicado en extenso en la página web, si alguien lo quiere googlear, del Instituto de Salud Pública, el Andrés Bello. Pero de aquí sacamos algunos cuadros también. Este es el cuadro de evolución del financiamiento y del gasto tanto en FONASA como en ISAPRE en los últimos años, 2013, 2021. Ustedes ven cómo FONASA pasó de 5,8 billones a 11 billones, esto en platas del año 2021. Y en el caso de ISAPRE, de 2,4 billones de pesos chilenos a 3,3 billones de pesos chilenos, ¿no? Y con lo cual ya se empieza a hacer como también un ajuste de la proporcionalidad del financiamiento, un 77% del financiamiento para el 80% de la población y un 22,9% para el 20% de la población, que está, si tomo como universo total, FONASA e ISAPRE, descontando aquí no estamos incluyendo al personal que está en las Fuerzas Armadas y al 1% de chilenos que no adscribe formalmente a ningún sistema de salud todavía, ¿no? Pero da cuenta del importante incremento de recursos, pero particularmente el importante incremento de recursos que hemos tenido en el sector público, mucho más que el sector privado, inclusive en los últimos años en cuestión. De hecho, el año 2020, que fue parte del análisis cuando publicamos este informe el año 2022, el año pasado, que los datos públicos que teníamos eran gasto por prestaciones solo hasta el 2020, ya apareció un importante hallazgo, que el gasto en prestaciones médicas, en prestaciones estrictamente de salud, esto no incluye el gasto de licencias médicas, porque la distorsión es que mientras más alto el ingreso, más el gasto, proporcionalmente hablando. Entonces, pero si nos referimos solo al gasto en prestaciones médicas, el gasto per cápita del año 2020 llegaba a 582.000 pesos en el sistema público FONASA y a 586.000 pesos en el sistema ISAPRE. O sea, ya prácticamente pillado el uno con el otro respecto al gasto en prestaciones. Esto ya empieza a llamar poderosamente la atención de cómo puede ser que prácticamente el gasto per cápita en consultas, medicamentos, exámenes está prácticamente igualado
entre un sistema y otro. Bueno, eso da cuenta también de que tenemos un marco regulatorio distinto. Por ejemplo, en el gasto del sector privado tenemos menos prestaciones porque no tenemos atención primaria en su modelo de atención. Entonces son menos prestaciones, pero más caras. Y en el caso del sector público tenemos un modelo que, aparte de la alta especialidad, que tiene problemas de eficiencia, como vamos a ver, también ahí está todo el gasto de la atención primaria que no tiene el sector público. Entonces tenemos más prestaciones que financiar, pero no obstante, más allá del modelo de atención distinto, ustedes ven que ya el gasto per cápita en uno y otro es prácticamente igual, por lo menos al año del 2020. Si tú te remontas hacia el año 90, que no lo puse acá para no agregar tantas láminas, pero la diferencia era prácticamente de 2 veces en el gasto per cápita, y hoy día, después de 33 años, está prácticamente igualado, ¿no? Respecto del gasto en licencias médicas, para no soslayar ese punto que pudiese ser importante también para ustedes, también con los datos publicados hasta el año 2020 en este informe, ustedes ven cómo hay una evolución del gasto muy importante en licencias médicas. En el año 2013 gastábamos 534.000 millones en el FONASA, y el 2020 1,2 billones. ¿Ah? Casi todos los años incrementos importantes, en promedio un incremento promedio del 18,2% anual en el gasto en licencia médica, que para nada explica un incremento de patologías en esa misma proporción. Y en el sector privado, si bien es menor, pero igual es significativo, un 14,8% promedio anual de incremento, pasando de 407.000 millones a 829.000 millones de pesos. En total, el promedio sistémico, digamos, casi un 17% promedio anual. El único año en que bajó el gasto de licencias médicas en este periodo de tiempo es el año 2019. El 2021 volvió a subir de manera muy significativa, y recién el 2022 volvió a subir de manera muy significativa, y 2021 también, y recién el 2023 se está viendo que está produciéndose una leve baja nuevamente, y eso está como algo descomprimiendo el tema de ISAPRE, pero sigue siendo muy alto en general. Este cuadro, que es súper complejo, pero que marqué algunas láminas, algunos puntos en rojo, bueno, con esta plata, ¿qué producen los sistemas, ¿no? ¿Qué están produciendo los sistemas de salud? 2017, 2018, 2019, 2020, y en las 3 modalidades de atención que tenemos, las 2 que hay en el público, que son la MAI y la modalidad libre elección. La MAI es la producción de actividad asistencial en los hospitales públicos, y la MLE es la actividad de producción asistencial en la libre elección, que ahí son básicamente prestadores privados en convenio con el FONASA. Y la actividad asistencial financiada por las ISAPRE en los prestadores privados, ya sea que están integrados verticalmente o en aquellos prestadores que, sin estar integrados verticalmente, la ISAPRE le compran prestaciones. Y ustedes ven, no está aquí hecho, pero si ustedes compararan, miren, el nivel de actividad en el caso de las ISAPRES es de 89 millones de pesos con 3,3 billones. ¿Ah? En el sistema público estamos hablando de 146 más 55, estamos hablando de casi 200 millones de prestaciones, con como casi 3, tantos veces más de presupuesto. ¿Ah? O sea, hay una proporción o una desproporción respecto a la productividad, claramente, de estas cifras. Pero eso está dando cuenta, por ejemplo, solo para que ustedes miren, vean, hay procedimientos de apoyo clínico terapéutico, que es la tercera línea. ISAPRE hace 18,6 millones de procedimientos. Aquí están los escáneres, las endoscopías, que son los procedimientos un poquito más complejos que un simple hemograma, que un simple examen de orina, y que son fundamentales ya sea para resolver ciertas patologías o para precisar el diagnóstico clínico. Y el FONASA en la MAI, por eso está marcado en rojo, con todo su presupuesto, hace 2 millones de ese tipo de prestaciones. Y en la MLE, con poquitas lucas, que es la plata que le pone FONASA para comprar en el sector privado, 11,1 billones. O sea, claramente aquí tenemos un problema crónico de falta de actividad, de falta probablemente también de especialistas, pero también de rendimiento y eficiencia, porque como con las lucas que ponemos en el sistema público, con los hospitales que hemos ido construyendo, tenemos este nivel de desfase que genera, por cierto, explicaciones en las listas de espera. Y bueno, y ustedes ven que no es muy distinto, incluso el año 2020, por eso que aquí tengo 1.500,
1.583.000. O sea, si hacíamos 2 millones, perdón, si hacíamos 2 millones, que ya era poco, el año 2020 llegamos a hacer solo 1.583.000. Y en cambio la cirugía, que en la MLE eran 158.000 cirugías por MLE, ya el año 2020, que es el primer año de la pandemia, que tal vez podría explicar la baja en la MAI de 2 millones a 1,5 millones, pero en la MLE, que es la gente poniéndose la plata al bolsillo, sacándose la plata al bolsillo, perdón, en FONASA y comprando o haciendo convenio con prestadores privados, de 158.000 cirugías pasamos a 246.000 cirugías, con lo cual claramente la gente dijo, mira, yo no voy a esperar la lista de espera del FONASA y voy a gastar plata para hacer un convenio con prestadores privados y utilizar esos convenios FONASA y prestadores privados que están en la MLE, la modalidad de libre elección, y resolver mi cirugía saltándome las listas de espera. Y ustedes ven cómo en total, incluso de 55 millones de prestaciones en la MLE, el año 2017 saltamos a 61 millones de prestaciones en la modalidad libre elección el año 2020. Perdona que de repente tengo que admitir gente Bueno, Gracias, Manuel. llegamos, estoy de maestro coral, todo sea por mi amigo, mis amigos de Suma Chile, no hay problema. Bueno, y llegamos al año 2021, porque aquí quiero destacar algunos otros datos que resumen también parte de la información anterior, pero que la actualicé porque ya no fueron incluidos en el estudio que publicamos el 2022 porque no estaban disponibles, pero hice este cuadrito. Mira, aquí ustedes ven que FONASA tiene 15.200.000 beneficiarios, eso hoy día en la actualidad ya está casi llegando a los 16 millones, y SAPRE 3.330.000, hoy día estamos casi en 3 millones aproximadamente, poquito menos de 3 millones por la crisis económica y por toda la incertidumbre. Hay gente que ha estado abandonando el sistema ISAPRE paulatinamente. Pero veamos al tema del financiamiento. El financiamiento en gasto en millones de pesos del 2021 llega a 11,6 billones, con algunos ajustes que hicimos, sobre todo al incluir el gasto de licencias médicas vía las cajas de compensación. Por eso hay una leve diferencia del anterior, que era 11,090 mil millones, 11,09 billones, aquí es 11,6 billones, porque hicimos un ajuste por el tema de gasto de licencias médicas vía las cajas de compensación. Y el gasto en ISAPRE llegó a 3 billones, 3,096 billones, del cual, ¿cómo se financió? Un 25% hoy día se está financiando por el 7% de cotización y el otro es casi 75% aporte fiscal, impuestos. En ISAPRE, el 7% constituye el 72,5% de todos los ingresos y el otro 27,5%, aquí no hay aporte fiscal, no hay subsidios del Estado de ninguna especie, es la cotización adicional voluntaria que nos vemos obligados los afiliados ISAPRE a pagar, ya sea por el número del grupo familiar que tengo y mi condición de riesgo individual de cada uno de ellos, porque si mi 7% no alcanza a financiar el total del plan, le tengo que poner un extra, o ya sea porque aquellas personas más jóvenes o solteras quieren pagar el plan más caro con mejores beneficios y su 7% tampoco les alcanza, también tienen que pagar una cotización adicional. Entonces, esa cotización adicional constituye el 27,5% del total del financiamiento del sistema ISAPRE. Nuevamente aquí está la mirada del gasto en prestaciones y aquí, oh sorpresa, ya el año 2021 el gasto en prestaciones per cápita 651.000 pesos por persona en FONASA, 636.000 pesos por persona en ISAPRE, es decir, ya FONASA el año 2021, solo el gasto en prestaciones, nuevamente aquí no está incluido el gasto en SIL, supera ya el gasto per cápita que el de ISAPRE. Aquí está el gasto en licencias médicas, 1,6 billones, recuerden que lo anterior era 1,2, o sea, subió, y también el anterior eran 800.000 millones, subió a casi 1 billón de pesos de gasto en licencia médica en el sistema ISAPRE. Si yo comparo ese gasto respecto del 7%, el FONASA está gastando un 55% de sus 7 en licencias médicas, sistema ISAPRE un 43% de sus 7% en licencias médicas, en promedio 3,5 puntos de los 7, un 50%, se va en pura licencia médica. Como referencia, el año 2010, cuando se hizo este cálculo para otros efectos, el gasto en licencia médica representaba el 22% del 7%, o sea, se ha elevado de manera muy significativa la proporcionalidad. Y este otro dato interesante que
la siniestralidad de ambos sistemas está completamente disparada. O sea, si yo tomo los ingresos y lo tiro a gasto, sin contar los gastos de administración de uno o de otro, o la rentabilidad en el caso del sector privado, el 97,8% de los ingresos se va en gastos, y en cambio en FONASA el 98,1%. O sea, si FONASA fuera un ISAPRE, estaría igual de complicada que como están complicadas todas las ISAPRES hoy día. Y incluso más, si yo hiciera un sistema de tarificación de FONASA equivalente al que tiene ISAPRE con todos sus problemas, hoy día el plan de FONASA es tanto o más caro que el plan de ISAPRE, ¿sí? Con la única diferencia de que no lo percibimos o no lo sentimos, porque el financiamiento es completamente distinto. En uno está ligado a la tarificación individual y a la tarificación del plan Auge, que es una prima universal. En cambio, en la otra, un 25% es por un 7% que es fijo ligado a la renta y sube proporcionalmente a medida como sube la renta y el tope imponible, que acuérdense que desde el año 2006 con la reforma previsional de Bachelet se va modificando anual el tope imponible. Hoy día estamos en un tope imponible de 81, 82 UF aproximadamente, y no las 60 UF que teníamos hasta el año 2006. Pero con todo, digamos, solo percibimos eso como porcentaje de aporte, porque el otro 75% lo sienten los chilenos que pagan sus impuestos todos los años y que con esa plata se financia el diferencial. Pero si yo tuviera que llevar esto a una prima como el sistema ISAPRE, el plan estaría prácticamente en igualdad de condiciones. Incluso, dado que el incremento de financiamiento de FONASA ha sido mayor, los incrementos de precio del FONASA serían más altos anualmente que los incrementos de precio anuales que está sufriendo el sistema ISAPRE en los últimos años. Bueno, dicho eso, cierro aquí el capítulo de la cifra. Bueno, porque además estamos, en parte esto explica lo apretado del sistema, pero porque además estamos en la crisis actual. Bueno, básicamente hay una tendencia a largo plazo que es la judicialización de la tarificación de precios de los planes de ISAPRE desde el año 2010 en adelante. Desde el año 2010 en adelante hemos tenido fallos judiciales que partieron en el 2010, en enero del 2010 empezó el primer juicio de precio base, donde la Corte Suprema le dijo a un afiliado, y de ahí a miles, cientos de miles, que el precio base no debe aplicarse y es cero para ese año, para ese afiliado que reclama. Luego, en agosto del 2010, también ese mismo año, o sea, solo 5 meses después, el Tribunal Constitucional, que es otro tribunal, le dijo a la regulación existente del sistema ISAPRE, mire, las tablas de factores de riesgo son inconstitucionales, pero ojo, el fallo del Tribunal Constitucional dijo que unos incisos particulares que le permitieran a la superintendencia construir la tabla de factores de riesgo son inconstitucionales, pero no eliminó otros artículos que igual aludían a la tabla de factores de riesgo. Por eso que la interpretación de la superintendencia de la época, en Piñera 1, y se mantuvo después en Bachelet 1, Piñera 2 y Bachelet 2, fue que las tablas de factores de riesgo seguían existiendo porque no habían sido completamente eliminadas de la regulación del sistema de ISAPRE. Pero bueno, no se podía construir esta tabla, era inconstitucional estas tablas, pero se siguieron ocupando, como le digo, por la interpretación sostenida de varios gobiernos. Y luego, recientemente, también se judicializó el tercer mecanismo de tarificación, que es el precio auge, que cada 3 años se modifica el plan auge y cada 3 años la ISAPRE también te puede subir el pedacito del plan que sube en función de los precios por cambio de patología o de aumento de patologías del plan auge. De hecho, el último incremento de precios que vivimos del plan auge fue el año pasado, en octubre del año pasado, cuando el gobierno decidió subir de 85 a 87 patologías y la ISAPRE aprovecharon de subir el precio del plan. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió el año pasado? Que como las ISAPRES tienen judicializados los incrementos de precio base y las tablas de factores de riesgo por toda la gente que ha ido judicializando, que en el mejor de los casos ha llegado como a un 30% del total de la cartera, el otro 70% acepta todos los años el reajuste que el sistema le permite legalmente. Lo que no pueden subir por acá lo terminaron ajustando ese año en precio base, y el año pasado el reajuste del precio base para solo 2 patologías fue en promedio para el sistema un 48,7% de lo que ya cobraban por auge, lo subieron en un 48,7% en términos reales. Y por eso es que se produjo una nueva judicialización de todo este incremento del plan auge, que hoy día estamos pendientes de un tercer supremazo. Aquí vamos a hablar
del primer supremazo del precio base, luego está el segundo supremazo del factor de riesgo, que es el que nos tiene en la coyuntura más actual, pero está pendiente, podría en una semana más o en un mes más la Corte Suprema decidir si aprueba o rechaza los incrementos de precio base. Perdón, a ver, ¿me están viendo todavía o no? ¿O yo? Desconectó la presentación, Manuel. No, es que se cambió el anfitrión. Es que a lo mejor donde Patricio está entrando con audio. Ah, bueno. Si me perdió de anfitrión no puedo compartirla. Ahí estoy. Patricio. Aquí volví. Ahí, ahí. Ya. Ya, entonces, estaba en que, por eso que tenemos una judicialización también que está pendiente y que podría ser un tercer supremazo, que ya podría ser la lápida definitiva, dependiendo cómo falle la Corte Suprema. Entonces, esta judicialización que viene desde hace 13 años, se ha ido acumulando, y a eso hay que agregarle que en los últimos 4 años, después del estallido social, ninguna autoridad política ha querido reconocer el costo de los costos en el sistema privado ISAPRE como una mala noticia, y por el contrario, ha sido o el intento popular o políticamente populista, digamos, de que hay que no reconocer el incremento de los costos y que por lo tanto hay que no generar aumentos de precio. Y hemos tenido un proyecto de ley que prohibió los incrementos de precio base en los 2 años de pandemia, 2020 y 2021, por lo tanto la ISAPRE no pudieron incrementar sus precios base esos 2 años, y luego la Superintendencia de Salud, habiendo en junio del año 2022, del año pasado, establecido la propia superintendencia que el alza de reajuste para el 2022 era como 7,6%, la propia superintendencia, con este nuevo superintendente Víctor Torres, anuló las alzas a todos aquellos que reclamaron. Pero inmediatamente después, 2 meses después, viene el fallo de la Corte Suprema, el primer supremazo del año 2022, y ¿qué dijo la Corte Suprema? Mire, si bien reconozco el índice como técnicamente válido, yo no lo puedo discutir como Corte Suprema si es 7,6, si es 2,4, ese era el indicador que había calculado la superintendencia a fines del año 2021, la justificación, el procedimiento quedó mal hecho, no nos gusta, interviniendo derechamente en la política pública, porque la Corte Suprema no está para pronunciarse si la superintendencia hace bien o mal su pega respecto al procedimiento de interpretación legal, pero así lo hizo y declaró que todas las alzas del 7,6% tenían que ser rechazadas y todo tenía que volver a hacerse de nuevo. Y ahí el superintendente, con estas nuevas facultades otorgadas no por ley, sino que por interpretación del fallo de una Corte Suprema, aprobó alzas que van entre el 1,4 y el 7,6. O sea, solo a un ISAPRE le autorizó el máximo del 7,6 y a otra le puso distintos rangos, distintos valores, perdón. A la que menos le autorizó el alza fue a ISAPRE Vida 3, que le autorizó un incremento de un 1,4. Entonces, habiendo tenido costos acumulados en 3 años, la superintendencia fijó, más bien por razones políticas que técnicas, un reajuste menor, con lo cual hizo más crítica la situación durante esos años. Y por eso que ya solo con este factor y con todo lo que yo he ido comentando anteriormente, ustedes ven que el año 2021 las ISAPRES tuvieron pérdidas por 148.000 millones de pesos y el año 2022 han tenido pérdidas por 138.000 millones de pesos, y al primer trimestre del año 2023, a pesar de estos reajustes y a pesar del reajuste de la prima GES, han tenido pérdidas por 3.000 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? Bueno, entonces en este contexto viene ahora un tercer antecedente jurídico un cuarto antecedente jurídico que este supremazo, el segundo supremazo, que dice, mire, sobre las tablas de factores de riesgo, yo voy a señalar que la única tabla de factor de riesgo que es válida es la que la Superintendencia de Salud emitió a fines del año 2019 y que entró en vigencia en abril del 2020. Y esa también, no solo se lo voy a hacer exigible para los planes de ahí para adelante, porque eso fue lo que ocurrió legalmente, sino que se la voy a hacer exigible con efecto retroactivo a todas las personas, independientemente si reclamaron o no, para atrás. Y por lo tanto, si hay una diferencia de factor de riesgo que le convenga al afiliado en términos de que se le cobró en exceso entre el factor nuevo versus el factor antiguo de su plan antiguo, bueno, hay que devolver esa plata. Entonces, por este
activismo judicial, que yo entiendo que, bueno, Peña ha dejado muy claro en su última columna, muy pocos se habían atrevido a declararlo tan abiertamente, pero en el fondo esa es la lógica del activismo judicial y la intromisión con los fallos en políticas públicas. La Corte Suprema con estos dos criterios, el criterio de retroactividad y el criterio de aplicación general, más allá de los que reclaman, genera y hace generar estos 1.400 millones de dólares aproximadamente, que son 1,1 billones. Ustedes ven que en relación a los ingresos normales de los últimos años, estamos hablando de 1/3 de los ingresos totales del sistema ISAPRE de un año, que se gastan en un 98%, casi en un 100%, en prestaciones y licencias, tendrían que ser devueltos a sus afiliados como una irrestricta interpretación de la aplicación del fallo. Entonces, obviamente, que si tú ya tienes que devolver, aparte de la situación crítica, 1.400 millones de dólares o 1,1 billones adicionales, bueno, ya la lápida empieza a ser construida. Y lo que es más relevante, y de esto se habla bien poco técnicamente, como este fallo se aplica a todos los contratos, a los nuevos y a los antiguos, también queda establecido que de a futuro, cada mes, pudiendo gastar 100 en cada plan de salud, por esta aplicación del fallo, tú puedes cobrar solo 90 o un 92 de 100. O sea, te queda financiado entre un 10 y un 8% de manera permanente. Esos son 30 millones de dólares, 39 millones de dólares mensuales adicionales de desfinanciamiento, que se lo multiplicas por 12 en un año, son prácticamente otros 450 millones de dólares anuales en que están obligados a gastar en prestaciones. Por este fallo, estás impedido de cobrar ingresos equivalentes por la aplicación de la tabla de factores. Entonces, cada 2 o cada 3 años estaría generando otros 1.400 millones de dólares más de desfinanciamiento por la aplicación del fallo. Entonces, ya cualquier accionista o cualquier dueño de una empresa que dice, mira, tengo que devolver por un efecto legal de la Corte Suprema 1.400 millones para atrás y cada año tengo que obligadamente perder 450 millones de dólares, bueno, es por eso que las ISAPRES dicen en ese escenario regulatoriamente, y cualquier técnico financiero, cualquier economista, cualquier ingeniero eléctrico, como diría, tendría que establecer que, bueno, que este sistema no puede sobrevivir en la interpretación de ese fallo judicial. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que por lo tanto tendría la caída de esta interpretación, digamos, legal del fallo de la Corte Suprema, que es la que genera todo el problema? Bueno, primero, esto no tiene que ver con orden de importancia, eso también está graficado en informes que publicamos el año 2022 para los que quieran revisar. Claramente el Colegio Médico está muy preocupado porque lo que hemos calculado es que en la renta variable de los médicos perderían un 35% de su renta variable por efecto de la caída del poder comprador, que significa la caída del sistema ISAPRE, porque los precios de compra del FONASA son muy distintos a los precios de compra del FONASA, y por eso que se produce ese diferencial de menos 35% en ingresos. Segundo, los prestadores privados, bueno, viven o sobreviven a que el 60% de sus ingresos hoy día vienen de la compra a precios mayores que la compra de FONASA por parte de la ISAPRE, y como hoy día las clínicas privadas en 1.200 establecimientos, desde pequeños centros ambulatorios, pequeños laboratorios en regiones, clínicas de 30 camas, hasta las grandes clínicas del sector oriente de la capital, por cierto, pero que es mucho más diverso que eso, hoy día dan empleo a 327.000 personas, aproximadamente, bueno, en la posibilidad de afectar el empleo van en escenarios que hemos simulado desde un 11,6%, que significa 37.000 empleos menos en el sector, hasta un 33%, lo que significaría 107.000 empleos menos por ajustes, digamos, por la caída de la fuente de ingresos que genera el sistema ISAPRE. Y por eso que también los sindicatos del sector privado están pidiendo ser recibidos, y yo me he reunido con ellos porque están preocupados, por cierto, de las consecuencias de la caída del sistema ISAPRE. Bueno, las listas de espera, nosotros hicimos escenarios bien conservadores. Nosotros dijimos, mire, si la gente migra masivamente a FONASA por la caída del sistema, hicimos bien conservadoramente el efecto de que no va a haber impacto en las consultas, porque la gente en la consulta, que vale 20, 30 lucas y les costaría la mitad, probablemente va a estar dispuesto a pagar eso. Ese es el escenario conservador, pero sí va a haber un impacto en las cirugías, porque las cirugías valen en promedio 3, 4 millones de pesos, tanto en el sector público como en el sector privado, y ahí estamos hablando de montos mayores, y ahí sí podría haber un impacto
de gente que no va a poder pagar esos montos y que va a afectar la lista de espera en cirugía entre un escenario de un 9,4 a un 71,7%, dependiendo de los escenarios de construcción de demanda que hemos hecho en el traslado de afiliados. Igual va a haber un problema porque 42,5% según los datos de la superintendencia de los 3 millones actualmente de afiliados tienen preexistencia y son cautivos de su respectiva ISAPRE por edad. Entonces, si esas personas no tienen seguros complementarios ahora, cuando se trasladen al FONASA y para mejorar su cobertura financiera por libre elección, quieran contratar un seguro complementario, bueno, lisa y llanamente, aunque tengan la plata, no lo van a poder comprar porque los seguros complementarios hoy día, y eso no está en la ley, están regulados por la CMF y con preexistencia, ¿sí? Bueno, entonces ese sería otro efecto en que finalmente, aún con el proyecto de ley, con esta mejora, probablemente no vamos a tener la posibilidad de establecer esta complementariedad de un seguro y por lo tanto la pérdida neta de beneficio va a ser muy importante. A eso hay que agregar que hay un universo siempre, en un universo de 3 millones, entre un 10 a un 15%, dependiendo de la estacionalidad, de personas que están cursando con alguna patología. Hay 300.000 pacientes GES, hay gente que se interna para cirugía, que está en la UTI por un accidente, que está en un tratamiento de quimioterapia por cáncer, etc. Y por lo tanto esas personas, en la medida en que la ISAPRE cae, se extingue el plan de salud y se queda sin cobertura, y FONASA la única obligación legal que tiene es recibirlo y adecuarlo a su cobertura, pero no tiene ninguna facultad legal, ni el proyecto de ley tampoco lo plantea, que le mantenga la cobertura que tiene en su actual prestador, con su actual médico y en los actuales estándares de cobertura financiera que hoy día tiene. Bueno, y finalmente, esto era antes, pero algo sí cambió en el proyecto de ley, después lo voy a comentar. Sí, como son 1,1 billones, esta deuda existe y pasa a tener existencia por el fallo de la Corte Suprema, bueno, esa plata es 2,2 veces lo que las ISAPRES le deben a las clínicas. Y como la deuda a los afiliados tiene prioridad número 1 y la deuda con clínicas tiene prioridad número 2, si yo quisiera judicializar hoy día el pago de esa deuda, la única posibilidad que abogados de afiliados para cobrar esa deuda de 1,1 billones existe es quitarle la plata de la garantía que hoy día está para resguardar la deuda con los prestadores. Y aún así alcanzaría para pagar el 44% del total de la deuda, el otro 56% no se pagaría nunca probablemente, pero lo que podría generar aquí es que si ya las clínicas estaban complicadas con que pierdan el 60% de su poder comprador, estarían normalmente críticas y sería un efecto palitroque, si además les decimos que ahora que la deuda que tenía el sistema por cerca de 500.000 millones de pesos es cero, porque esa plata se fue a pagar parte de la deuda de los afiliados. Y por cierto que además esto, con todos estos elementos, creo que genera una mucho más debilitada posición, sobre todo ante los inversionistas extranjeros que están alegando ante el CIADI, que es este organismo internacional de solución de controversias por tratados de libre comercio. Aquí estamos hablando de Bupa, United Health, la posibilidad de cobrar además, después de la quiebra de la ISAPRE, de eventuales efectos con pago de todos los chilenos con cargo de impuesto fiscal. Perdón, ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono? Sí. Álvaro Corvarrubia, si puede cerrar su micrófono. Gracias. Bueno, entonces, ante este escenario tenemos un proyecto de ley corta del gobierno que está llegando tarde y mal, que ha sido mi primer comentario. ¿Por qué tarde? Bueno, por razones obvias. El gobierno tenía 180 días por delante para haber hecho el cálculo, haber trabajado una solución. Sabemos que por sus diferencias internas no pudieron nunca llegar a un acuerdo y lo hicieron en el día 160, a solo 21 días de que se cumpla el plazo final de la Corte Suprema. Al comienzo el ministro Elizalde y varios ministros habían dicho que el criterio jurídico del gobierno consultado con la Corte Suprema era que el solo envío del proyecto de ley daba por cumplido el fallo de la Corte Suprema, aunque la ley no estuviese aprobada en el plazo de los 21 días que faltaban. Luego la Corte Suprema hizo unas declaraciones medias raras que dejaron la sensación de que no era tan así, que la Ángela Vivanco dijo que en realidad eso iba a depender de los criterios de cada una de las cortes de apelaciones, etc. Entonces el gobierno se puso nervioso y en menos de 24 horas decidió pedir una ampliación del plazo, lo pidió el fiscal de la superintendencia, y finalmente la Corte Suprema le dio 6 meses más de plazo, pero claramente reconociendo lo tardío del envío del proyecto de ley.
Claramente, un proyecto que fue enviado al día y medio después de las elecciones del 7 de mayo no recoge el nuevo contexto político, es un dato, ¿no? O sea, si hubiera habido que hacer algún ajuste por la nueva realidad política, bueno, le hubiera tomado más de 36 horas antes del envío del proyecto de ley, pero eso es bien coherente con la tesis del gobierno de que aquí no ha pasado nada, que no cambia el programa, no cambia la política programática del gobierno y por lo tanto lo que se tenía definido de antes del 7 de mayo es lo que finalmente se envió. Y es un mal proyecto porque no se mete en la interpretación o en la definición de una metodología de cálculo distinta a la que los lleva a calcular 1.400 millones de dólares de devolución y 450 millones de dólares anuales de desfinanciamiento crónico, y por lo tanto chutea el problema, porque en el fondo lo único que da es que al final da como un año y medio más de plazo. Es decir, mira, da 6 meses para que la superintendencia le dé plazo a las ISAPRES para que propongan un plan de pago de estos 1.400 millones de dólares. Le da 6 meses más para que se revise por una comisión de expertos y después entre dime y diretes le da como 3 o 4 meses más de tramitación administrativa. Pero lo chutea, o sea, en vez de pagarlo ahora, dice, esto me lo vas a tener que pagar en un año y medio y eventualmente en más años, dependiendo del plazo que tú propongas, pero siempre se ha hablado en ideas de, estamos hablando 2, 3, 4 años, lo que también indica que cualquiera pueda mirar que cuando el monto de la deuda es 3 a 4 veces tu patrimonio y compromete las utilidades por los próximos 50 años aproximadamente, por lo bajo, no hay ningún interés financiero en pagar una cosa así, ni en la cantidad de años que se propone hasta ahora, que hemos escuchado regularmente que podrían ser. Ahora, una reflexión general adicional. El único sentido en realidad, y así lo hicimos ver en el Congreso cuando fuimos invitados varios ex superintendentes a dar nuestra opinión sobre el tema, que tenía el envío de un proyecto de ley eran dos. Uno, compartir el riesgo político de una decisión tan compleja o impopular o popular, dependiendo de cómo quieras verlo, y por lo tanto que gobierno y oposición en el Parlamento se sumaran al gobierno, al Ejecutivo, en términos de compartir la responsabilidad política de una decisión tan difícil como esta. Y dos, que la posibilidad de interpretar un fallo tan duro como el de la Corte Suprema requería un marco legal. Ahora, como en el fondo ninguna de las dos cosas se hace, o sea, no se comparte el riesgo político, sino que se va por la interpretación más simple, que mira, son 1.400 millones, son 450 millones y hay que pagarlo y punto. Y no se busca ninguna facultad interpretativa del fallo. Bueno, en estricto rigor, la Superintendencia de Salud no requiere de proyecto de ley para aplicar el fallo. De hecho, yo les acabo de relatar cómo la Superintendencia aplicó el fallo, el primer supremazo del año pasado respecto al precio base, y no requirió ni ley ni nada. El superintendente emitió una circular en el plazo que la propia Corte Suprema le había dado e hizo cumplimiento irrestricto del fallo de la Corte Suprema. Por cierto que con pataleos y ciertos alegatos judiciales que no prosperaron, que no tuvieron ninguna repercusión en los tribunales, pero, y de la misma manera, esta ley no propone nada adicional que el superintendente, bajo la lógica de interpretar tal cual el fallo, necesite para aplicar el fallo. Entonces, es bien loco porque el proyecto de ley está sobrando si la decisión política del gobierno ya está tomada respecto a su interpretación irrestricta del fallo. Espérense, voy a ver, no sé por qué ahora no se me... Bueno, ¿cuáles son los principales contenidos del proyecto? No quiero andar porque sería largo. Crea la modalidad de cobertura complementaria en FONASA, que eso sí requiere ley. Es lo único del proyecto de ley que requiere estrictamente ley, valga la redundancia. Se va en una política de fijación de precio. Ahora establece la facultad de que el superintendente fija el precio GES, fija el precio de todo el plan de salud complementario, da atribuciones de la superintendencia para las adecuaciones del precio final según la nueva tabla que la Corte Suprema validó, fija todo un mecanismo de cómo tienen que ser devueltas estas plata y fija algunos artículos transitorios de cuáles son los plazos fatales que tiene esto para cumplirse. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, ya lo dije todas las atribuciones entregadas en este proyecto de ley no son necesarias para que la Super pueda aplicar el fallo de la Corte Suprema tal cual. Es posible ejecutarlo con el actual marco regulatorio, sobre todo cuando no están en cuestión los montos. Estamos hablando de
estos 1.400 millones de dólares y el flujo futuro anual de 450. Ahora, esto es más grave aún, porque en todo caso, los 1.400 millones de dólares son un espejismo. Tal vez un poquito más blanda mi palabra que engaño que ocupó la propia asociación de ISAPRES, pero ¿por qué digo que es un espejismo? Porque se crean por el cálculo de la superintendencia y el efecto retroactivo del fallo de la Corte Suprema. Voy a tratar de ser más preciso aún. En los 32 meses en que la Corte Suprema fija que se debe aplicar retroactivamente para el cálculo de la devolución de plata, en esos 32 meses que corren entre abril del año 2020 y noviembre del año 2022, que es cuando la Corte emite su fallo, las ISAPRES no ganaron ni un peso, sino que perdieron, como ya en sumas y restas, 202 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces, no solo no hubo cobros excesivos, no solo no hubo cobros en exceso que pudiesen haber generado una utilidad abusiva, sino que durante ese periodo de tiempo ni siquiera lo cobrado en exceso alcanzó a financiar los gastos que legítimamente los afiliados exigieron por el cumplimiento de su contrato y de su plan de salud para el gasto en prestaciones médicas y licencias médicas. Entonces, mal podría haber un diferencial de plata, digamos, que devolver. Dicho de otra manera, esa plata está gastada, ¿sí? Entonces, cualquier exigencia de devolución no es apelar a una caja fuerte donde están los 1.400, sino que es estrictamente aporte de capital adicional de los dueños. Probablemente alguien me dice, bueno, para las utilidades de los años anteriores, bueno, la utilidad promedio de los años anteriores, en los 25, 30 años anteriores son 34.000 millones de pesos, estamos hablando de 700.000 millones de pesos que ni siquiera alcanza más o menos a la mitad de todo lo que se le está pidiendo devolver independientemente del flujo futuro. Bueno, lo que sí requiere ley es la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, que a mí me parece correcto, pero que va a llegar muy tardíamente a resolver la crisis en caso de que caigan el sistema ISAPRE. Y lo que creo que le falta al proyecto es algún marco regulatorio mínimo en el que nos podemos poner de acuerdo de cómo, hasta que no tengamos una reforma más estructural, que no se ve por dónde el gobierno la pueda implementar, junto con mejorar el FONASA, también mejoramos el sistema ISAPRE con esta idea de un plan universal único de ISAPRE, un fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE que permitiría eliminar las tablas de factores, eliminar los 57.000 planes y quedarnos con un plan, y tener un marco de incentivos para una mayor eficiencia con uso de mejores mecanismos de pago, obligatoriedad de tener atención primaria en el sector privado, cosas mínimas que creemos que podríamos actualmente concordar junto con el mejor FONASA que se plantea en este proyecto de ley. Pero eso obviamente no está en el proyecto de ley, es más bien un aporte de lo que hemos planteado los ex superintendentes. Ahora, lo último es que no sé cómo el ministro Marcel firmó el informe financiero de este proyecto de ley que dice que el impacto fiscal de este proyecto de ley, de cumplirse, es cero, en especial por la creación de la modalidad de cobertura complementaria, porque hay dos cosas básicas que desconoce, yo le agregué una tercera que se me olvidó poner. Una es la selección adversa en los seguros, o sea, la posibilidad de selección adversa de los afiliados de ISAPRE que se migren al FONASA va a ser brutal. Otra es la cotización oportunista, que no hay nada al respecto, es decir, incluso los propios beneficiarios de FONASA, que estén en los grupos B, C o D, y que quieran pasarse a la nueva modalidad creada, pueden, frente a una patología más cara, decir, yo me inscribo para ocupar esta modalidad de cobertura complementaria, cotizo, me opero, y luego de operado vuelvo a la modalidad anterior, y por lo tanto el nivel de gasto va a ser mucho mayor. Y hay un tercer aspecto que no mencioné acá, que es la elasticidad precio-demanda, cuando tú, por una modalidad complementaria, intentas inhibir el efecto del copago, que es un efecto disuasivo de la demanda. Si tú diluyes el copago en una tendencia más cercana a cero, no necesariamente va a ser cero, pero va a disminuir, siempre la elasticidad precio-demanda en salud, de hecho, está estudiada. Fabián Duarte tiene en la Chile un estudio que yo he utilizado en otros análisis de consultoría, de ver cómo la elasticidad precio-demanda en Chile te puede servir para medir efectos de mayor gasto en el sistema público de salud. Bueno, nada de eso está en el informe. El informe financiero del proyecto de ley dice que la distribución de cartera va a ser aleatoria, lo que desconoce todos estos elementos que estoy señalando, y por eso es que incluso le sobra plata al ministro de Hacienda con la creación de esta nueva modalidad de cobertura complementaria. Bueno, el proyecto endurece la política de fijación de precios, como ya lo he señalado, y solo como dato, es tan fuerte el incentivo a acotar el financiamiento en lo público, que hoy en el FONASA
Este es un dato que yo ya lo he publicado, en fin, he dado algunas entrevistas al respecto, pero cada cierto tiempo se vuelve a relativizar, pero a lanzar de nuevo, pero se olvida también con el tiempo. Hoy en FONASA, que tenemos 87 patologías, Hacienda en su decreto de financiamiento anual le otorga por beneficiario al año 4,4 UF de financiamiento anual, y en realidad el costo técnico de la actual legislación hoy día da 4,5 UF para las 56 patologías originales del proyecto de reforma del GES. Es decir, hoy día, ahí donde tenemos 87 patologías, un 44% más de patologías que las 56 originales, tenemos menos plata de financiamiento que la que el sistema ideó como financiamiento para las primeras 56. Si yo hiciera un simple cálculo lineal con algunos ajustes, estamos hablando de que en vez de 4 UF el sistema público para financiar el auge requeriría entre 6 a 7 UF con un rango más razonable de financiamiento. Y este de financiamiento crónico del auge explica que las listas de espera del NOGES por vestir este santo se están desvistiendo, y por eso que tenemos en parte explicación de eso. Y eso es porque el marco incentivo a contener el costo es tan fuerte que incluso estamos dispuestos a poner menos financiamiento que lo que las cosas realmente cuestan. Bueno, luego el escenario político post-27 de mayo sin duda genera otra realidad. Yo creo que este proyecto de ley, tal como está pensado, más allá del interés del gobierno, no tiene ninguna viabilidad de ser aprobado. Tampoco tiene ninguna viabilidad de ser aprobado el proyecto que acaba de presentar la oposición y que aprobó hace un par de días atrás. Por lo tanto, estamos frente a un empantanamiento político, sobre todo después del 7 de mayo. Ahora, no obstante eso, las cosas que igual son tendencia es que el plan de ISAPRE pierde cada vez más valor, porque las clínicas se van saliendo, porque algunas clínicas ISAPRE, con tal de diferir gastos, chutean los convenios, los eliminan, entonces el plan cada vez pierde más valor. Más de algún banco podría ponerse nervioso. Hoy día el 70% de las garantías son garantías bancarias, y por lo tanto eliminar la continuidad o no renovar estas boletas de garantías bancarias para la deuda con afiliados prestadores, que en suma llegan a 800.000 millones de pesos, y si eso se produce, bueno, por ese solo efecto podría algún ISAPRE caer. Y lo último es que los auditores ya están haciendo preguntas. De hecho algunos han llamado porque dice, bueno, el superintendente nos autorizó hace poco a no hacer provisiones de esta deuda de 1.400 millones, porque el argumento era que el superintendente no las había calculado. Entonces, como no las había calculado, prefería que el cálculo de provisión fuera cero, porque no se podía hacer. Bueno, ahora que el superintendente publicó que son 1.400, todas las compañías de auditoras están, sobre todo para las empresas que cotizan en el extranjero, que son dueños extranjeros, que tendrían que informar contablemente en junio, están preguntando, bueno, ¿qué provisión hago ahora? Y si eso va a afectar los indicadores financieros del algún ISAPRE, también podrían generar alguna caída. Bueno, pero finalmente también podría ocurrir frente a este empantanamiento que el gobierno se moleste y diga, bueno, en realidad no necesito de ley para aplicar el fallo, me pierdo el no poder mejorar el FONASA, y con eso puedo gatillar en el fondo el cumplimiento del fallo, pero eso gatilla automáticamente la caída del sistema ISAPRE. Bueno, los escenarios terminando, hay 3 escenarios, los voy a poner muy... así como ya pensando en contexto de que el gobierno quería hacer reformas, que hay parlamentarios que plantean también reformas más estructurales. Bueno, el escenario 1 más probable hoy día sigue siendo, bueno, no tenemos reforma porque no hay acuerdo político para que Salud haga una reforma y se cae en la ISAPRE. Y eso genera todas las consecuencias que ya hemos comentado. Igual la gente va a tender a decir, oye, quiero un seguro complementario, ¿dónde puedo conseguir un seguro complementario? Va a ser casi como encontrar oro en el desierto, tener un seguro complementario viable para complementar la cobertura financiera que la ISAPRE al desaparecer deja de dar. El escenario 2 es que se llegara a algún tipo de acuerdo de mejor FONASA y de mejor sistema ISAPRE, con lo cual tendríamos una suerte de modelo de multiseguro, seguridad social mixta. Igual sigue siendo relevante la adquisición de algún seguro complementario, y eso podría dar cierta viabilidad, digamos, más momentánea, pero es de una probabilidad del 30%. Una probabilidad más baja aún es que el gobierno tenga mayoría suficiente para que en el fondo se apruebe una reforma estructural de seguro público único,
haciendo desaparecer a la ISAPRES de manera un poquito más gradual, pero igual la propensión a los seguros complementarios va a ser importante. Pero también, después del 7 de mayo y después del envío del proyecto de ley y el empate con el otro proyecto de ley, también se abre un cuarto escenario que no es descartable, que en Chilito todo quede igual y que el problema quede como encapsulado en una cápsula del tiempo, digamos. O sea, mire, no hay reforma estructural porque no hay acuerdo, ningún proyecto de ley se mueve, y este escenario de encapsulamiento va a depender de que cada 6 meses el gobierno tenga que ir y vaya a la Corte Suprema y le pida otra prórroga hasta que de aquí a 2 o 3 años más se puedan generar, después de las próximas elecciones, nuevas condiciones políticas que reordenen la correlación de fuerzas para derivar en alguno de los 3 escenarios anteriores. Y eso es lo que yo ya les quería contar como planteamiento, y para pasar ahora a una conversación o alguna preguntas o dudas que tengan al respecto. Muchas gracias, Manuel. Súper completo. Ahora, menos mal que grabamos este tema, porque una cantidad de cifras. Yo que soy ingeniero y me gustan los números, pero estáis más ingeniero y economista que doctor. Muy impresionante. Muy complejo el tema. Yo solo, porque Julia va a conducir, yo quería solamente como hacerte 2 preguntas. Uno es solo entender en la complejidad si te queda la convicción como más profunda, que el gobierno hoy día entiende lo que tú intentaste, yo creo que escribir como con bastante, muy interesante, por lo menos para mí, el tema sistémico detrás, porque se podría creer que esto es un problema de los 3 millones, que no es menor, porque es una gran proporción, pero el efecto dominó, el efecto palitroque que tú decías. Entonces, primero, si tú tenés la convicción de que los técnicos del gobierno entienden el riesgo eventual que hay acá del sistema, y segundo, desde la mirada de las ISAPRES, dado que incluso tú participáis, tú tienes bastante más información, es de si es too big to fall, en el sentido de que si las ISAPRES con este escenario pueden caer o pueden dejarse caer, digamos. Porque con este escenario que tú dijiste, los ajustes de plan de futuro, la deuda pasada, al final, tal vez tú dices, oye, es mejor dejar, es como cuando uno tiene un emprendimiento, llega un momento que al final es mejor quebrar, porque ya la proyección futura es tan mala. Entonces, si tú ves, si pueden, como en un sistema regulado, yo no sé si libremente un ISAPRE puede declararse en quiebra legal o no puede. Son esos 2 comentarios. Ok, voy rápido a tus 2 preguntas. Entonces, mira, sobre la primera, nuevamente el gobierno tiene claramente 2 grupos, 2 coaliciones, 2 almas, como tú quieras llamar. La alma más prudente, yo creo que está súper consciente de que esta crisis sistémica que se originaría con la caída del sistema le haría muy mal políticamente, y por eso que yo creo que la ministra, esto no es nada oficial, todo fue trascendido. La prensa hizo una teleserie hace 3 semanas atrás con cómo le fue a la ministra con su propuesta de que en vez de pagar 1.400 millones de dólares, pagaran 140 millones de dólares, que era un 10% del total de la deuda, ¿no? Y le fue pésimo. O sea, su coalición la dejó en el aire, se habló de debilidad, se habló de que la ministra estaba renunciada. Bueno, el alma, digamos, consciente de la crisis, perdió su jugada, ¿sí? Y ganó el alma que considera que hay que dejar caer a la ISAPRE, y que todo esto que yo describo como crisis sistémica, en realidad, todo lo que hablamos de esta crisis sistémica la estamos amplificando por 10, que va a ser complejo, pero que no va a ser tan grave, y que por último son daños colaterales que hay que vivir con la posibilidad política de hacer desaparecer el sistema ISAPRE. Toda vez que además legítimamente en su programa de gobierno, en el programa de Boric, está la eliminación de la ISAPRE. Yo lo único que digo es que una cosa es hacer desaparecer un ISAPRE en el marco de una reforma, en la que yo tengo que presentar un proyecto, que como cualquier proyecto legislativo me toma 2 o 3 años su aprobación, sobre todo en temas tan complejos como es salud. La reforma del auge nos tomó 4 años aprobarla, casi 5 años, si yo tomo el periodo completo del presidente Lago. O sea, Lago llegó el 2000 y la pudimos implementar el 2005, digamos. Entonces, nos tomó 5 años entre debate, diseño e implementación inicial. Bueno, entonces, pero yo creo que, insisto, el ala más dura ganó la línea de dejar caer el sistema y de creer que los efectos
sistémicos no van a ser tan graves y que los van a poder soslayar. Esa es mi impresión, cosa que yo no comparto para nada. Yo creo que están jugando con fuego, pero bueno, pero eso es. Y respecto a lo segundo, y aquí nuevamente clarificando, mira, bueno, y quiero clarificar, Esencial, por ejemplo, que fue creada después, fue creada precisamente para estos tres escenarios. Mira, para que quiebren la ISAPRE Esencial, como no está afectada por el fallo, va a sobrevivir, ¿sí? Y por lo tanto, en estricto rigor, a mí que me conviene corporativamente, si yo soy director de Esencial, es que quiebre el sistema, porque recibiría el descreme de la población más rentable, digamos, de la cartera vigente, que tendría capacidad de pago para quedarse en Esencial, con algún plan, y por lo tanto seguir funcionando con el actual marco regulatorio que no se desaparece. Probablemente Banmédica y Vida3 está pensando algo parecido. Si yo fuera Banmédica Vida3, no lo he conversado con ellos, pero lo hemos conversado en otros seminarios públicos, yo dejaría caer Banmédica y me concentraría en Vida3, ¿sí? Y haría sobrevivir Vida3, ¿sí? Y no sé si alguna de las otras ISAPRE está pensando tal vez Nueva Más Vida, que ha financieramente sobrellevado mejor la última crisis. De hecho fue la única que tuvo rentabilidad este primer trimestre, y el año pasado podría ser una apuesta de querer quedarse pagando esta deuda y quedarse y sobrevivir. Pero yo creo que al menos 5 o 4 ISAPRES del mercado van a quebrar derechamente, porque les sale mucho más conveniente quebrar que seguir funcionando con la aplicación de este fallo, porque si no, o sea, imagínate, ¿qué inversionista paga 1.400 millones y además durante 50 años tiene que asumir pérdidas anuales o sea, eso no es negocio para nadie, y por lo tanto abandonarían el sistema, ¿sí? Eso. Julia, todo tuyo. Gracias Manuel. Bueno, muy interesante. Uno queda como más preocupado de lo que uno podía estar, digamos. Pero vamos a dar la palabra, como somos un grupo acotado de 20 hay una pregunta, personas. hay una pregunta de Verónica en el Sí. chat que complementa la anterior. Dice, ¿qué pasaría ante ese escenario? Seguramente estaba relatando la segunda respuesta que yo di, con aquellas personas cautivas por preexistencia ante ese escenario. ¿Estarían obligadas a irse a FENASA? Efectivamente, Verónica, porque como no hay una reforma estructural que pudiese eliminar las tablas, las preexistencias, que es algo que se puede hacer, pero que no está aprobado, ni veo visos de aprobarse en el corto plazo, con el actual marco regulatorio, todas las personas con preexistencia no van a ser recibidas por las ISAPRES que sobrevivan, y están obligadas a irse a FONASA. Y si no tienen seguro complementario ya existente, tampoco van a poder comprar un seguro complementario desde FONASA, por mucho que FONASA lo establezca en la ley, porque la regulación hoy día le permite a las compañías de seguros no vender a quienes tengan preexistencia. Dramático escenario. Tengo una consulta, Manuel, que tú dijiste dos palabras, el activismo judicial y la intervención en la política pública. ¿En qué experiencia hay en otras temáticas que ha pasado eso y cuál ha sido, digamos, los resultados? Porque eso es algo tremendamente peligroso, digamos. Mira, cuando yo fui superintendente, entre el año 2003 y 2010, hace ya 13 años atrás, ¿no? Hubo una cosa que tuve que aprender, porque el superintendente de salud es el único superintendente de todos los superintendentes que es árbitro-arbitrador, que recibe controversias judicialmente. Puede resolver reclamos administrativos, puede resolver mediante mediaciones, pero es el único superintendente, no lo tiene ningún otro, que tiene la función legal. O sea, yo fui juez de la República durante 7 años y era objeto de recurso de queja ante la Corte Suprema si es que hacía mal mi pega de juez, digamos, sin ser abogado. Y lo que tuve que aprender conceptualmente, porque obviamente que uno en la inducción pregunta esto y se instruye y leer algunos libros, era lo que los jueces llaman el juicio de la prudencia y equidad. Y que es esta típica cosa, digamos, entre que los jueces tienen que aplicar las leyes vigentes, no obstante puedan tener la tentación de aplicar justicia, que es distinto, ¿sí? Bueno, el juez Muñoz, Sergio Muñoz, que ha sido presidente de la Corte Suprema, tiene una filosofía jurídica totalmente distinta a la de la prudencia y la equidad, y es que los jueces sí pueden, frente a determinada fundamentación jurídica, filosófica,
aplicar justicia en sus fallos, ¿ya? Y eso necesariamente puede significar, en algunos casos, que tendrán que fundamentar muy bien, fallar contra ley, contra derecho, digamos, ¿no? Y eso no es solo en Chile, sino que en varias Cortes Supremas en el mundo, una cuestión que está generando cierta controversia o dificultad. Y yo creo que en la tercera sala, particularmente donde está Sergio Muñoz, en salud, y entiendo que en temas medioambientales y en otros, hemos visto este tipo de fallo, que algunos abogados que son más expertos que yo declaran como que es activismo judicial. Y en este caso en particular, y yo no tengo más conocimiento que esto, pero en este caso en particular el activismo judicial se da en dos cosas. Una, los superintendentes y cualquiera que aplique el marco legal existente no puede aplicarle a ninguna ley y a ninguna regulación administrativa efecto retroactivo, ¿sí? O sea, ni aunque yo me disfrace de Robin Hood, y tampoco lo pudo haber hecho Patricio Fernández, que fue el que creó la circular que la Corte Suprema validó finalmente en su fallo de noviembre del año pasado, ni siquiera el superintendente Fernández, el año 2019-2020, cuando creó le podría haber dicho a la ISAPRE, ¿saben qué? Ustedes, malditas ISAPRE, tienen que aplicar esta tabla no solo para los planes nuevos de aquí para adelante, sino que también aplicárselas para atrás, ¿sí? No puede, ni constitucional ni legalmente, ¿ya? Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema, que tampoco puede, lo hace. Punto. Y eso es parte de lo que algunos denominan la filosofía de que este tipo de fallo es activismo judicial. Y la segunda es que también he aprendido el principio legal de ¿cómo se llama esto? Se me olvida siempre el nombre, pero es como el efecto relativo de los fallos judiciales. El efecto relativo de los fallos judiciales solo se refiere a que un juez solo puede opinar de aquellas partes incumbentes en un juicio, en donde su resolución afecta a las 2 o 3 partes que están involucradas al juicio. Nunca de manera general, porque al hacerlo de manera general, es decir, a los que no reclamaron, ¿sí? A los que no presentaron juicio, se introduce en algo que es ámbito específico de los legisladores y del Poder Ejecutivo, en el caso de la Constitución chilena, que son los que hacen las leyes, ¿sí? Porque un efecto general termina afectando a todo el sistema. Y bueno, y en este caso, el fallo de la Corte Suprema tuvo efecto general, tanto en el fallo anterior, en el primero, como ahora en el de la tabla de factores. Y estamos viendo también la consecuencia de eso. Entonces, estas dos características, no cumplir con la no retroactividad de sus fallos y no cumplir con el efecto relativo de los fallos, es lo que explica a mi juicio, y creo que si quieren leer la columna de Peña el día de ayer en el Mercurio, es la mejor y está mucho mejor explicada que lo que yo estoy explicando, digamos, pero de lo que significa el activismo judicial de una corte que se mete en cosas que son propios de otro poder del Estado. Y eso es, de alguna manera, BUPA está viviendo ante el organismo internacional de controversia, ¿o no? ¿Perdona? Es que tú en una de las slides mostraste que BUPA estaba yendo al organismo internacional de controversia. BUPA y Banmédica Vida 3, que son lo mismo, que es United Health Group, son. Y Nexos también podría ser, porque Nexos es el principal acreedor o dueño de Nueva Más Vida, que también es un fondo de inversionista norteamericano. Entonces, pero hoy día los dos que han activado oficialmente procesos ante el CIADI son BUPA y Banmédica. Y están en la etapa lo que yo sé es que ya hay escritos legales presentados ante el CIADI, y el CIADI le está pidiendo antecedentes, y por lo tanto el gobierno de Chile está como en una primera etapa respondiendo con antecedentes ante este primer requerimiento. Todavía no se ha iniciado el juicio formal. Este solo podría activarse frente, por ejemplo, a una quiebra del sistema, pero eso ya está iniciado, digamos. Y probablemente parte de esta tesis de Carlos Peña y otros abogados que podrían escribir a requerimientos de un juicio ya van a estar en la discusión del fundamento jurídico de ese tipo de controversia. Okay, a ver, gracias. Pepo Hay otra Canales, consulta. Pepo Canales, exacto. sí. ¿Por qué haría sentido mantener Vida 3? ¿Está menos afectada por el fallo? Sí, Pepo, o sea, asumiendo, Banmédica es la que tiene, o sea, si yo tomo el universo de Banmédica, Vida 3 representa como el 27% del total de las carteras, entonces Banmédica tiene como el 20% y Vida 3 tiene como el 7%, entonces podría ser que ellos estén dispuestos a pagar los costos del 7% del total de la cartera,
que es como el 7% de 1.400 millones, y eventualmente incluso correr el riesgo de pagar ese 7% del flujo futuro, con tal de hacer algunos ajustes, acotar sus costos administrativos, porque parece ser algo más pequeño de ajustar, digamos. Pero nuevamente, es una eventualidad que yo pienso, pero no es algo que esté comunicado oficialmente, es una especulación, digamos. Ahora, conociendo el sector, tiene algún grado de probabilidad, pero no es que esté oficializado ni sea algo ya definido o que yo tenga acceso a información privilegiada al respecto. En ningún caso, es una suposición, digamos, de que eso podría ocurrir. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud, que deben ser varias, sí, digamos, Cristian? sí, yo quería, bueno, sorry, pero Manuel, oye, yo creo que quedamos, como dice la Julia, bien preocupados. De hecho, había mucho interés, incluso varios no pudieron conectarse, pero quieren ver la grabación después. En tu mirada, como, ¿dónde estaría la mirada? Yo sé que tú pusiste escenario y probabilidades de tu escenario. ¿Qué escenario, o sea, qué tendría que pasar más optimista, o cuál podría ser la mirada más optimista que podría pasar? Quería en dos líneas. Una es, a partir de la columna de Carlos Peña, lo que mencionaste tú, donde el activismo judicial, ¿tú ves algún futuro? Porque si se fuera a revertir eso, ¿no es cierto?, podría cambiar las condiciones más sistémicas. Pero ¿hay algún indicio, yo no soy tampoco abogado, de que es posible hacer una reconsideración del fallo de la Corte Suprema, o esto legalmente no existe? Mira, la mirada más optimista, que tiene que ver con que se abra un espacio de solución, es en la lógica de que el gobierno se abra a entender que la crisis sistémica políticamente se le va a devolver. Porque, a ver, hoy día sale una encuesta de Kaiser Kalis, que este experto que ha estado vinculado a T13, que tiene de influyente, no me acuerdo cómo se llama su empresa de encuestas, digamos, que es como analista que ha tenido cierto renombre ahora último, y él sacó una encuesta donde dice que el 71% de los encuestados está porque el gobierno exija que la plata se devuelva, los 1.400 millones de dólares se devuelvan. O sea, esta estrategia del gobierno en el corto plazo, si le hacemos caso a esta encuesta, digamos, estaría reflejándose como con popularidad. ¿Qué significa? De hecho, de ese 71%, 36% quiere que le devuelvan la plata, aunque las ISAPRES quiebren. ¿Sí? Ahora, están interrogados FONASA y ISAPRE. Yo no he visto en la encuesta si está diferenciado, si le preguntan solo a los de ISAPRE, si es la misma proporción. O sea, aquí está preguntado FONASA y ISAPRE, 80% FONASA, 20% ISAPRE, el 36% que devuelvan la plata aunque quiebren. Un 35% que devuelvan la plata y que el gobierno haga algo los esfuerzos para hacer gradualidad, pero igual que se devuelva la plata, digamos, algo más gradualmente, más prudencialmente. Y solo un 15% quieren que no se devuelva la plata y que el sistema siga funcionando. Entonces, en el corto plazo yo veo muy difícil que el gobierno, si siente que está ganando la pelea comunicacional con esa encuesta, tenga propensión a querer negociar, porque mi mirada optimista es que, reconociendo que, creo yo, esta mirada a corto plazo se va a revertir a poco andar cuando la gente se dé cuenta que la plata no está en ninguna parte, que no la va a recuperar nunca, que además va a haber perdido su plan de salud y que se van a generar todas las cosas que ya describí. Yo creo que eso va a ser un boomerang que después, a los meses después, se le va a revolver, pero brutalmente en contra de un gobierno que ya está con problemas de fortalecimiento político o que solo lo sostiene su núcleo duro. Pero entonces eso significa que se dé cuenta políticamente y se abra a una negociación de interpretación. De hecho, por ejemplo, hoy día, o ayer, perdón, Espacio Público, que lo dirige Eduardo Engels, que está Eduardo Vitrán, que son más bien del mundo, ya, si tú quieres, socialismo democrático, pero también hay jóvenes en Espacio Público que son del mundo frente amplista, digamos, propone derechamente la interpretación del fallo. Y dice una frase que es súper clara, dice, mire, los seguros en salud y en cualquier parte del mundo exigen o requieren para su normal funcionamiento subsidios cruzados ex ante y compensaciones de riesgo en tablas de factores de riesgo. ¿Sí?
Por lo tanto, que un fallo de la Corte Suprema desconozca cómo funcionan los seguros, bueno, es declarar derechamente que ese sistema va a la quiebra y no tiene ninguna habilidad, con todas las consecuencias que ellos también comparten que van a haber. Entonces ellos dicen, mire, una manera de interpretar el fallo es que, como dice el fallo, no solo se pueda aplicar las rebajas de precio a aquellos que les beneficia, sino que un neteo de precios a aquellos que perjudica, y que al final, si se aplicara ese criterio, en vez de devolver 1.400 millones, habría que devolver y habría que hacer el cálculo y devolver mucho menos plata. Pero eso significa una interpretación del fallo, ¿sí? Que requiere algún acuerdo político transversal, que tiene que liderar el gobierno para que se pague una cifra bastante menor, que pueda ser viable, como lo intentó la ministra Aguilera, pero que le fue mal, y que permita que el sistema siga funcionando con algunas reformas de mejor FONASA y de mejor ISAPRE. Hasta que después tengamos la posibilidad de hacer una reforma pensada, más estructural, discutiéndose más tranquilamente, superada la crisis. Pero eso requiere una convicción política que hoy día yo no veo en el Ejecutivo, ¿eh? Hoy día, si uno toma con perspectiva positiva, la ministra Vallejo, y algo dijo el presidente también, dijo, bueno, nos vamos a abrir, nos abrimos a ciertas negociaciones de alguna otra propuesta que vengan de la oposición, pero bajo la restricción de que se tiene que pagar los 1.400 millones y que no hay perdonazo. Entonces, no sé cómo interpretar esa apertura, pero ojalá sea una apertura a una negociación no pública, sino que como se hacen las verdaderas conversaciones, digamos, ¿no? O sea, primero reuniéndose para ver qué posibilidades hay de llegar a este acuerdo, eso. Gracias, Manuel. Mira, hay dos consultas en el chat de Iván Zamorano y después Rafa, que está con la manito arriba. Vamos primero con las de Iván, ¿las puedes leer, Manuel? Manuel, en relación a las licencias médicas, ¿cómo está Chile en relación a otros países? Más o menos. Y la otra pregunta es si los seguros complementarios serán mucho más caros que el actual sistema de seguro obligatorio cotización del 7%. A ver, la respuesta corta a la segunda es que van a ser mucho más caros. Por dos razones, digamos. Una, porque la cobertura FONASA libre elección hoy día es 30% el FONASA y 70% copago. Y en ISAPRE es al revés, 70% cubre la ISAPRE, 30% copago. Y la proporción de seguros complementarios es 70% de ISAPRE, 30% FONASA. Entonces, si tú ahora pasas a tener el 100% de tu cartera de seguros complementarios, no con esta mezcla 70-30 de copagos, digamos, sino que invertida, o sea, el 100% de tu cartera pasa a tener 30% de cobertura financiera y 70% de copago, eso es cosa de que por matemática simple la prima se va a subir 2,3, 2,4 veces para financiar esta cartera que ahora tiene un mayor nivel de copago que asumir, ¿sí? Y yo no sé si en las actuales condiciones que describe el proyecto de ley va a haber alguna compañía de seguro que va a estar dispuesta a participar de la licitación, porque las condiciones, para no alargar más la presentación, pero las condiciones seguro voluntario, sin preexistencia y con plan y con precios fijos definidos, porque el arancel de la FONASA libre elección se utilizaría como referencia para fijar los precios del arancel de la modalidad complementaria. Entonces, producto definido, precio definido, y simple existencia, yo no sé si va a haber compañías que van a estar, puede que haya alguien que esté dispuesta a participar del negocio, no lo niego, digamos, pero va a ser muy difícil con las actuales condiciones que están en la ley que participen. Y si llegan a participar, van a ser caras, más caras de los que hoy día es el mercado de los seguros complementarios, por las mismas razones que acabamos de explicar. Y respecto a tu primera pregunta, bueno, Chile hoy día tiene una cobertura de licencias médicas que es bien generosa comparada con los países de la OCDE. La mayoría de los países de la OCDE no tienen la cobertura que tiene Chile del 100% sin límite. Bueno, está topada con los 82 UF, pero ni siquiera tiene, aún con ese tope, coberturas. Muchos de los países tienen coberturas que alcanzan el 100% o menos del total y que con el correr del tiempo empiezan a decrecer como para generar incentivos para que tú vuelvas a trabajar. Y si tu licencia médica se prolonga, se conecta mucho más coordinadamente con pensiones de invalidez total o parcial, porque tu enfermedad es crónica que no te permite volver. Entonces, en el caso chileno es 100% casi a todo evento. De hecho, en todas las grandes empresas, además,
te pagan el 100% sin tope, porque es parte de la negociación colectiva. En el sistema público también es así, todos los trabajadores del sistema público cobran el 100% sin tope, y después el sistema público es el que tiene que rescatar de FONASA y ISAPRE lo que corresponde de cobro, y son bastante ineficientes. La superintendencia tenía que estarle recordando que recuperaran esa plata. Entonces, en general, es una cobertura que es muy pro... si yo lo dijera en buena manera, es como a utilizar como un sucedáneo de protección social la licencia médica. Para no decir para usar y generar fraudes, digamos, con el uso de la licencia médica más allá de su uso terapéutico. Tú sabes que, siguiendo el otro día a un analista, ya no necesitamos los torniquetes. Hoy día los torniquetes, saltarse los torniquetes es no pagar el Transantiago, pedir licencia médica por cualquier cosa. Los saltos de los torniquetes están en esta pérdida de la adhesión a la institucionalidad vigente. Y creo que el abuso que hay de licencias médicas y esta gente que pide licencias médicas para irse de vacaciones o pide licencias médicas para trabajar en otro lado y tener 2 rentas, etcétera, son mucho más frecuentes de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio es muy pro beneficio y con muy bajos criterios de control. Eso. Perdona, solo Manuel, le acabo de mandar al chat una columna que tú fuiste uno de los que la publicaste hacia fines del año pasado, y te la mandé, para Iván, sobre el tema de las licencias médicas, que es una muy buena columna y creo que es muy pedagógica. Así que Iván, y a los que les interesa el tema más desarrollado, que de hecho Manuel fue uno de los que la escribió. Gracias, Cristian. Rafael. Bueno, lo que te decía es que lamentablemente estaba trabajando para poder pagar la ISAPRE a fin de mes. Entonces acabo de, así me conecté más tarde. Tal como dijiste tú, lo que escuché es que hay parte del gobierno que quiere, que parte del programa del gobierno era acabar con la ISAPRE, y yo tiendo a coincidir contigo, es decir, me da la idea de que no les importa que pase nada. La pregunta es, si las declaraciones que hicieron, creo que la gente de la asociación de ISAPRES dijeron que llegaban hasta septiembre, ¿es efectivo eso? Estamos con plazos tan cortos y ¿qué podría hacer el gobierno en ese aspecto? Eso, gracias. Ok. Mira, a ver, la asociación de ISAPRE comparte, yo creo que una información de que aproximadamente, o sea, suponiendo que este proyecto de ley se aprobara ahora en mayo, de manera hiper rápida, con suma o extrema urgencia, ¿no es cierto? Ellos asumen que en 3 meses desaparecen, que son en el fondo junio, julio, agosto, porque dicen que en septiembre están desaparecidos. Y ellos me imagino que están haciendo el análisis de que hoy día la regulación administrativa de un proceso de quiebra tomaría 3 meses. ¿En qué sentido? Que hay 2 etapas previas a la quiebra. Uno, que es que la superintendencia, ante el incumplimiento de alguno de los indicadores financieros que regula por ley, le exija a la ISAPRE respectiva un plan de ajuste y contingencia. Y eso se puede demorar 2 semanas van, 2 semanas vienen, ya un mes. ¿Sí? Ahora, la respuesta puede ser súper rápida, decir, miren, no tengo plata, así que no hay plan de ajuste y contingencia. Y ahí pasamos a la segunda etapa, que está en la regulación, que es que la superintendencia interviene con un funcionario propio o externo la administración de la ISAPRE. Pero el sentido de la intervención en un escenario de que regularmente caía un ISAPRE, pero no todo el sistema, tiene 2 objetivos, también mediante regulaciones administrativas, que significan publicar, licitaciones, etcétera. Vender la ISAPRE como un todo o vender la cartera como parte del activo ISAPRE, digamos, el activo más relevante de un ISAPRE. Entonces, eso también la superintendencia lo podría hacer relativamente rápido o tomarse su tiempo, digamos, pero lo podría hacer en un plazo de 2 meses, ¿sí? Entre que publica, alguien quiere este ISAPRE, se declara desierto, nadie quiso este ISAPRE. Alguien quiere esta cartera, se declara desierto, nadie quiere la cartera. Y luego de esa intervención, cumplidos esos 2 objetivos, tiene que cerrar la ISAPRE legalmente y la cartera que no pueda haberse cambiado a otra ISAPRE por su cuenta, tiene que irse a FONASA. Entonces, yo creo que la ISAPRE está asumiendo un periodo relativamente rápido de 3 meses. Ahora, hoy día salió el superintendente diciendo que no es cierto, pero en el fondo, cuando tú lees su argumentación, el superintendente supone que esta tramitación que la asociación está
considerando que es más rápida en 3 meses, la superintendencia se va a tomar más tiempo en cumplir con esta reglamentación, y pueden ser 6 a 8 meses, pero es una cuestión de si es rápido en 3 o por burocracia es en 6 meses, pero la voluntad de quiebra ya va a estar declarada y el estampido que se produce ya va a estar generado. O sea, solo para graficarte, por ejemplo, yo que me demoré con la ley que aprobamos el año 2003, con una ISAPRE que se llamaba Vida Plena, que fue la que gatilló la ley del año 2003, entre que yo intervine la ISAPRE, que la intervenimos en julio del año 2003, y la cerré, pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, pasaron 4 meses, ¿sí? En 4 meses cerramos la ISAPRE y se distribuyó la cartera en aquella época en el resto del sistema ISAPRE. Pero en el proceso 75.000 personas se fueron por su cuenta a otra ISAPRE, o sea, yo solo tuve que distribuir 75.000. Entonces, aquí yo creo que desde el momento que un ISAPRE pide la insolvencia, va a haber una estampida de gente igual y la superintendencia se va a quedar en 3, 4 meses con alguna menor proporción. Entonces, no es, a no ser que aplique un corralito, como se la ha denominado, que es que la superintendencia diga que 1, 2, 3 momia, nadie se puede mover de la ISAPRE hasta que ella intente vender la cartera. Pero eso en el ambiente de indefensión que está hoy día, probablemente también va a ser una cosa políticamente muy compleja de administrar. Pero es más bien una cuestión de plazos. O sea, 3 meses sería rápido, 6 meses, 7 meses sería algo más lento, pero la debacle de cierre de un ISAPRE estaría ya marcada en el marco de este proceso. Gracias. Gracias, Manuel. Patricio. Hola Manuel, gracias. Gracias por la ayuda en el intermedio. Oye, y buena tu presentación, porque tus cifras son... hola, estoy saludando. Es que está. Muy buena tu presentación porque lo que tú has presentado en cifras y antecedentes no es nada secreto, sino que es obvio. O sea, un grupo, no sé, de ingenieros, 3 o 4 personas del área, se dan cuenta cuál es realmente el problema. Entonces, el que el gobierno no haya planteado una solución significa que o uno es ignorante o realmente quiere que caiga el sistema. Porque es muy obvio, o sea, lo que tú presentaste es muy claro, no inventaste nada sacado de otro lado, sino están todas las No, cifras. son las O sea, cifras cualquier persona, oficiales, son las claro, propias cifras de la Superintendencia de Salud. En claro, fin, 3 o 4 personas se sientan, analizan y van a llegar a la misma conclusión que tú. Entonces uno dice, ¿cómo el gobierno no tiene esa conclusión? ¿Dónde está? ¿Qué está pensando? Entonces, bueno, te felicito, muy buena la presentación. Pero respecto a escenarios posibles, ¿no había también una posibilidad de una negociación o a través de presionando por un cambio constitucional, entendiendo que ahora hay un escenario nuevo y que se va a armar una nueva constitución y que esta debería ser refrendada en diciembre? ¿Qué pasa si se introduce como presión al gobierno? Está claro quién va a manejar las aprobaciones y las no aprobaciones. Una parte de esta nueva constitución que frena este tipo de situaciones. ¿No crees que el gobierno se vería obligado a hacer algo? podría ser, pero nuevamente, cada uno va a estar jugando con sus propias cuentas. Yo por ejemplo, te Sí. decía de esta encuesta que sacó este señor Cáliz, ¿no es cierto? Ujú. Claro, probablemente alguien en el gobierno dice, oye, muchachos, vamos bien. O sea, Claro. el 70% está de acuerdo con nosotros, según esta encuesta, digamos, ¿no? Entonces, pero nuevamente, bueno, Verónica creo que decía algo en el chat, pero eso va a ser un boomerang, creo yo, después. Pero en el corto plazo, yo creo que el gobierno se convenció de algo equivocado, que es que esta ganancia en el corto plazo se va a mantener. ¿Ah? Porque tal como también tú reconoces al mirar las cifras, o sea, esa plata no existe, entonces es una ilusión. Incluso y en el mejor de los casos, si existiera, cosa que no existe, la única plata que existe es la garantía de los prestadores, si se judicializara y con la expectativa de, mira, el caso de Nueva Más Vida que está judicializado lleva 6 años en juicio, o sea, y todavía esa plata no se resuelve. Entonces, aquí en el mejor de los plazos, si llegaran a ganar algo, van a pasar a 6 años y este gobierno ya se va a haber acabado, la ISAPRE se van a haber acabado en 6 años. Por lo tanto, a mí me cuesta creer, te insisto, salvo su mirada más política, ideológica,
o su ceguera cognitiva, digamos, que no les impide ver esta realidad, es la que está comandando las decisiones políticas del gobierno. Que sería un desastre de política pública que superaría por lejos el Transantiago. Por lejos. O sea, esto es mucho más sensible. O sea, ustedes vieron la carta de Eugenia Weinstein el otro día en el Mercurio que se viralizó, y si no la vieron se la comento. Eugenia Weinstein es una psicóloga muy destacada, ella se declara una mujer de izquierda, que ha votado por todos los gobiernos, e incluso votó por este gobierno, dice, y que estoy impecablemente de acuerdo con ¿cómo dijo? Les llamó las condenas ético-morales que ha hecho la ministra Aguilera y el ministro Lucho Cordero. Pero no me sirven, dice, a reglón seguido. Yo tengo un cáncer, la mitad de mi familia se ha muerto por el mismo cáncer, y hoy día necesito que mi ISAPRE siga funcionando, porque si no funciona mi ISAPRE, yo me voy a morir. Entonces pido que el gobierno sea parte de las soluciones y no parte del problema. Eso es más o menos en síntesis la carta de Eugenia Weinstein. Bueno, eso multiplicado por 300.000, 400.000 personas es muy brutal. Yo no sé cómo no lo ven, pero bueno, eso es, ¿no? Gracias. Manuel, y en eso la gente y esta campaña o la campaña que ha hecho la ISAPRE no ha sido la correcta de informar de otra manera lo que tú estás comentando. No, bueno, que es otra historia. Bueno, primero la Esencial no forma parte de la asociación de ISAPRE, digamos. Primera cosa también y bueno, y ellos siempre han tenido una pésima estrategia, no solo. Ahora, también hay que decirlo, o sea, la asociación de ISAPRE también está absolutamente y muy profundamente responsable de esta crisis, digamos. ¿En qué sentido? En que, por lo menos yo lo voy a decir así, entre el año 2010 y 2014, 2010 en que se estalla la judicialización con los fallos de la Corte Suprema en precio base y del Tribunal Constitucional en las tablas, hasta el 2014 las ISAPRES no quisieron hacer las reformas que hoy día sí aceptan hacer. Hicieron lobby, o sea, lo digo porque yo participé en 2 comisiones presidenciales en el gobierno de Piñera 1, y a pesar de que la postura que logramos imponer con otros expertos en un gobierno de derecha fue nuestra postura la mayoritaria y la de derecha minoritaria, el presidente no tuvo, ni su gobierno, por el lobby de la ISAPRE, ganas de hacer esa reforma. ¿Cuándo se allanaron la ISAPRE esa reforma? En la comisión de Camilo Cid de Bachelet 2, el 2014. ¿Sí? Pero ahí la izquierda, que ya era la izquierda que hoy día está en el gobierno, que ya estaba en la parte más radicalizada del gobierno de Bachelet, en el Ministerio de Salud al menos, le dijo en la comisión de Camilo Cid, ¿saben qué? Ya es tarde, nosotros ya no queremos esta reforma de seguridad social mixta o multiseguro, lo que queremos es hacer desaparecer a la ISAPRE. ¿Sí? Ahora, la propuesta de Camilo en el 2014 era bien sensata, era una reforma que eliminaba en 10 años el sistema ISAPRE, para que tú te des cuenta de que esa era la propuesta, digamos, gradual y por último pensada, de que no era de la noche a la mañana eliminar la ISAPRE, iba a ser un proceso gradual, esa era la propuesta. Entonces, ahora, desde el 2014 en adelante, en el fondo, la incapacidad política de ponernos de acuerdo, toda la clase política, en una reforma estructural es la responsable también, entonces, pero la ISAPRE tiene lo suyo. Y en ese marco, bueno, para resistir, la ISAPRE han tenido salidas comunicacionales como que no estamos preparados para recibir enfermos, o sea, en fin, todo este tipo de cosas que han hecho que la prensa y la capacidad de comunicar de sus líderes sea muy, muy impopular y con muy poca penetración. Gonzalo Simón, de hecho, yo lo conocí cuando yo era superintendente y era un hombre de tercera línea, muy inteligente, pero de tercera línea, con ninguna capacidad comunicacional. Y hoy día Gonzalo es el líder de la asociación de ISAPRE, digamos. Y yo creo que él hace su mejor esfuerzo por comunicar, pero él no es un comunicador, él es él es un monje tibetano, y no estoy haciendo broma, él se va cada 2 años al Tíbet a meditar. Entonces, es un monje tibetano que yo creo que debe estar de lo más descontextualizado ejerciendo este rol de vocero de la asociación de ISAPRE, digamos, ¿no? Yo creo que le gustaría estar en el Tíbet en este minuto. Bueno, obviamente las responsabilidades son compartidas, digamos, entre varios actores y uno no defiende a la ISAPRE, todo lo contrario, pero creo que en el minuto que estamos hoy día, obviamente
es una situación, y todo lo que se hace apurado y funciona apurado a la larga no es bueno. Yo no sé si hay otra consulta, hemos abusado bastante de Manuel, ya son las 9:15, yo no sé si tienen alguna otra consulta, duda, Mi señora me está llamando a sugerencia. cenar, mi señora me está llamando a cenar. Además, digamos, hay una demanda familiar, así que yo creo que lo dejamos acá. Manuel, te agradecemos este espacio por segunda vez. Tú sabes que este es un grupo muy acogedor, donde la idea es aprender, la idea también es informarse y poder también replicar. Y como dijo Cristian, este conversatorio que ha sido grabado va a ser demandado por muchas personas, así que te agradezco la amabilidad y si abrimos los micrófonos, siendo que no es un tema muy para aplaudir, pero sí aplaudimos tu disposición por haber compartido toda la experiencia y todos los números y todo lo que podría venir hacia adelante. Así que te damos un aplauso. Muy buena presentación. Gracias. Sí. Gracias. Te agradecemos y te dejamos para que vayas a cenar con tu familia. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, gracias a ustedes. Gracias. Saludos, que estén bien. Gracias, Chao, Manuel. chao. Chao, chao.